Alarielle, la reina eterna, la diosa de la vida, la señora de las hojas, la reina del bosque radiante. Con estos y 1000 epítetos más, es conocida la gobernante de Ghyran. Su historia es la historia de la pérdida y de la venganza, de la apatía y de la esperanza, una historia convulsa que se remonta al mundo que fue y que encarna dos seres élficos, la reina eterna de los altos elfos y la reina maga de los elfos silvanos. Empecemos esta historia cuando la raza de los elfos se dividió. Malerion reclamó el trono del Fénix, y sus seguidores llamados Oscuros y los leales al trono llamados Altos batallaron hasta que la raza quedó dividida en dos. La corte del rey Fénix pidió a todos los leales que abandonaran sus tierras y regresaran a Ulthuan, pero aquellos que vivían en los lindes de Azel Loren se negaron y se declararon independientes al trono. Habían nacido los elfos silvanos. Al retirarse los elfos de sus antiguas tierras, los enanos avanzaron terreno y llegaron hasta Azel Loren. El bosque por sí solo no pudo vencer al ejército invasor, entonces abrieron caminos para que los elfos que vivían en sus lindes entraran y combatieran a los enanos hasta que estos terminaron por retirarse. Fue en el corazón de Azel Loren que Ariel, la mejor de las hechiceras elfas, habló con el bosque por primera vez, descubriendo muchos de sus secretos y aprendiendo el arte de los cantores de árboles. Abrazaron finalmente a Azel Loren como su hogar. Los enanos no tardaron en volver a la carga, pero además en los lindes del bosque una horda de orcos se estaba sentando. Los elfos se reunieron en consejo y bajo fuego de rituales y visiones de profetas, Ariel se encontró con Orión. Ambos se distanciaron del consejo y desaparecieron, aun cuando el consejo fue a buscarlos. Los elfos se prepararon para la guerra, y en el momento de mayor necesidad, el cuerno de la cacería salvaje de Orión resonó en el viento. Curnous los guiaba hacia la victoria. Tras la batalla, los exhaustos elfos se reunieron frente al roble eterno para rendirle homenaje. Allí descubrieron las figuras entronizadas de Ariel y Orión, ahora convertidos en avatares de Isa, la diosa madre, y Curnous, el cazador. Se reunió rápidamente un nuevo consejo, y todos los señores del bosque se arrodillaron frente a Ariel y Orión, desde entonces reina y rey de los bosques. Desde aquel momento, la raza de los elfos silvanos quedó atada al tapiz de la existencia, una red de vida y muerte que une a todos los seres vivos. En una terrible noche, los espíritus del bosque gritaron de agonía, y Ariel derramó una única lágrima perfecta al notar una gran disrupción en el tapiz. Algo terrible se había abierto camino hasta este mundo. Al principio, Ariel no entendía qué estaba sucediendo, únicamente que suponía una gran amenaza para Azel Loren. Dispuesta a descubrir la verdad, la reina maga se reunió con los antiguos del bosque y exploraron tierras distantes. Poco a poco, Ariel fue capaz de discernir la naturaleza de la criatura que buscaba. Ningún elfo silvano la había visto y sobrevivido para poder hablar del encuentro, pero los indicios que dejaba tras de sí eran testamento de su comportamiento. Allí donde la criatura caminaba, el tejido del mundo se retorcía en una transformación odiosa. Los árboles se retorcían de formas antinaturales, las cosechas sangraban un icor negro bajo las guadañas, y la carne se convertía en barro bajo las manos de algún escultor enloquecido. Allí donde pasaba, la cordura se tornaba locura, y la nobleza y mesura se volvían abandono injustificado. Debido a sus obras, Ariel puso nombre al enemigo, Cianatair. Le llamó el Corruptor, una encarnación del desorden y el caos, y su vil parentela fue conocida como Morgur, señor de las calaveras. Su mera existencia era una gran ofensa para Ariel, ya que sus destrozos en el tapiz representaban todo aquello a lo que ella se oponía. Desesperada por aprender cómo combatir a este nuevo enemigo, Ariel se arriesgó. Adoptó una forma espiritual y viajó a las tierras donde Morgur reinaba libremente. Tras meses de rastrear a la criatura en tierras que ningún elfo mortal podría pisar sin sufrir daños, finalmente descubrió a la bestia brincando enloquecida en compañía de otras criaturas abominables. Era tan patética y miserable que Ariel casi rió al verla. Había esperado a algún mago poderoso,
o a un hechicero vengativo de tiempos antiguos, y lo que encontró era una bestia ignorante que carecía del intelecto necesario para comprender su propia naturaleza. Sin dudarlo, Ariel invocó la llama purificadora sobre el corruptor y su rebaño. Con su tarea completada, la reina maga regresó a su hogar. En su arrogancia, creyó que la amenaza de Morgul había acabado. Con el tiempo, creía, el mundo se curaría del toque del corruptor y el tapiz se restauraría gradualmente. Lo que Ariel no percibió es que Morgul no era tan fácil de destruir. Mientras la reina maga se giraba, las heridas de la bestia habían empezado a curarse. Peor aún, Morgul le había tomado la medida tal y como ella misma había hecho. No había entendido casi nada de lo que había visto, ya que su mente retorcida era una espiral enloquecida donde los pensamientos y las palabras eran conceptos ajenos. Pero Morgul no estaba tan podrido como para no reconocer a Ariel por lo que era. Habiendo probado una pequeña cantidad de su poder, ansiaba más. Lento pero seguro, Morgul dirigió su camino hacia el sur, a Athel Loren. Habían pasado más de 2 siglos desde que Morgul supo de Ariel, y había pasado ese tiempo reuniendo una manada de proporciones increíbles. Miles de hombres bestia y otras horribles criaturas mutadas habían respondido a su llamada silenciosa y se lanzaban ahora sobre Athel Loren. El bosque fue desgarrado por una amarga guerra durante muchas estaciones. La guerra habría sido menos grave si los elfos y los espíritus del bosque hubieran luchado en sintonía, pero la naturaleza primitiva de Morgul hablaba al corazón del bosque, y hubo parte de Athel Loren que se rebeló. En esta ocasión, la reina maga estaba decidida a acabar con la criatura, así que no solo utilizó su propio poder, sino que también reunió el del bosque. Ni siquiera Morgul pudo soportar un ataque semejante. Ariel pulverizó las defensas de la criatura y destrozó su forma mutada. Se venció la batalla, pero el bosque seguiría llevando la mancha del paso de Morgul. Pronto Ariel aprendió que Morgul era tan inmortal como ella, y siempre que la bestia era vencida, renacía en otro lugar. La batalla de la angustia había llegado a su fin, pero el peligro de regreso de Morgul siempre persistiría. 500 años después, Coedil, que había empezado a albergar un intenso resentimiento hacia los elfos, intentó evitar el renacimiento de Orión, esperó al sueño de Ariel en el roble eterno y mató a todos los pretendientes anfitriones de Kurnous. Ariel se despertó abruptamente de su sueño cuando se derramó la sangre del primer elfo. Se dirigió a toda velocidad al lugar. Coedil y sus seguidores no pudieron hacer nada contra la furia de Ariel. La reina maga dispersó a las doncellas del anciano y abatió al hombre árbol, pero, aunque Ariel deseaba eliminar a los espíritus por el daño que habían causado y la sangre que habían derramado, no podía poner fin a su existencia, ya que equivaldría a deshacerse de una porción de su propia alma, porque Coedil estaba ligado a Athel Loren, tal y como ella misma lo estaba. Por ello, aprisionó al anciano y a las Díades que lo habían seguido en el bosque salvaje, la esquina suroeste de Athel Loren, donde no habitaba ningún elfo. Después de aquello, Athel Loren disfrutó de una era dorada. Los elfos y el bosque crecieron bajo los atentos cuidados de Ariel, y aunque Morgul renació de nuevo poniendo en peligro a los Azarrai, se llegó a formar una alianza con los humanos de la tierra de Bretonia, pues aquellos seres inferiores adoraban a una tal Dama del Lago, pero la reina maga la conocía como Corrigin, la hija de las brumas. Nunca llegaría a existir una amistad duradera entre ambas, pero tampoco habría rivalidad, ya que ambas respetaban las capacidades de la otra. Con todo un reino alistado para servir como escudo contra Morgul, parecía que el futuro de Athel Loren solo podía ir a mejor. Cuando llegaron noticias de la guerra entre Ulthuan y Nagaroth, Alisara, la hermana de Ariel, pidió partir para reunirse con Malerion, su esposo tiempo atrás. Ariel, aún reticente, aceptó y se preparó una comitiva digna de su rango. Morathi, que no veía con buenos ojos la llegada de Alisara, hechizó a Valedor, un antiguo príncipe de Ulthuan, haciéndole creer que era un ejército de elfos que pretendía ayudar a Nagaroth. Valedor, en su ensoñación, dio muerte a Alisara. Solo unos pocos Azrai sobrevivieron para llevar la noticia a Ariel, que supo de la muerte de su hermana, y se sumió en un gran silencio. El invierno llegó pronto aquel año.
Ariel estaba decidida a descubrir la identidad de los responsables de la muerte de su hermana, y puso a trabajar a todos los videntes de Azelloren en la tarea. Incluso en su desesperación, Ariel se sumergió en los conocimientos prohibidos y estudió las magias más oscuras. Finalmente Ariel descubrió los encantamientos de Morathi y reveló los retorcidos planes de la reina bruja. Tras pagar un alto coste en vidas, los Azrai irrumpieron en la ciudadela interior de Grond. Acorralada y desesperada, Morathi tuvo que rendirse. Humillándose frente a Ariel y Orión, mostró gran arrepentimiento. Orión quería acabar con ella y hubiera tomado el corazón de Morathi en ese mismo momento si Ariel se lo hubiera permitido. Sin embargo, la hechicera bruja había probado la hechicería que Ariel había usado y con su lengua serpentina le ofreció un mayor conocimiento de los saberes oscuros, únicamente si Ariel le perdonaba la vida. Ariel aceptó el soborno de Morathi, ya que, a fin de cuentas, sin el poder de la hechicería nunca sería capaz de restaurar las raíces del mundo ni de destruir la ciudadela oscura de Morathi. De hecho, la reina maga no hubiera aceptado si su alma no hubiera estado manchada por los conjuros que ella había empleado, pero el deseo de poder se había apoderado de ella. Morathi sonrió internamente cuando se cerró el trato. No tenía intención de ofrecer sus mayores secretos, pero si debía compartir una porción de sus secretos para sobrevivir, le parecía un precio oportuno. Ya en Azelloren, Ariel y Orión discutieron, lo que llevó a que en la siguiente primavera Orión no renaciera. La reina maga se encerró en sí misma y su amargura no tardó en extenderse por el bosque. El equilibrio había cambiado y elfos y criaturas del bosque se cazaban en una lucha por la supervivencia. La voluntad de Ariel se perdía cada vez más. De lo que no se daba cuenta es que, cuanto más se adentraba en los conocimientos prohibidos, más daño hacía al tapiz, y como consecuencia, más se debilitaba a Azelloren y todos los que vivían en él. Morgur no tardó demasiado en volver a alzarse. Ariel decidió que la corrupción de la creación debería acabarse de una vez por todas, y que para ello consumiría su poder tal y como él había intentado devorar el de ella. En el cenit de la batalla, Ariel transportó a Morgur a través de las raíces del mundo hasta el roble eterno. Allí ató a la criatura con toda la magia negra a su disposición y empezó el ritual para devorar su poder. Ariel hubiera tenido éxito en su desastroso plan si no fuera por Durthu. El anciano había sentido la perturbación provocada por el viaje del corruptor a través de las raíces del mundo y se sentía ultrajado de que su santidad hubiera sido violada de tal manera. Corrió hasta el roble eterno y mató a Morgur antes de que se pudiera completar el ritual. Ariel gritó y se enfrentó a Durthu, pero no se atrevió a llegar más allá. Incluso en su estado enajenado, la reina maga sabía que no debía herir a uno de los ancianos y le dejó marchar, aunque más adelante dijo que fue la piedad y no la debilidad lo que retuvo su mano. Pasaron las décadas y Ariel se negaba a revivir a Orión. La mancha del alma de Ariel había trastocado el equilibrio en el tapiz. Por ello, los ancianos del bosque, junto a una vidente llamada Naiet, marcharon hasta el claro del rey. Estalló una batalla aunque nadie pudo decir quién golpeó primero. El milenario Adanu se sacrificó para limpiar la mancha que Ariel había cargado durante esos largos años. La locura abandonó el bosque. La reina maga huyó afligida y se ocultó en el roble eterno donde purgó sus pecados y se centró en restaurar todo el daño que había hecho. Antes de aislarse en el interior del roble eterno, Ariel trajo de vuelta al mundo a Orión, que reinó en solitario, pues Ariel cargaba con la pena y la culpa y no podía hacer frente a su gente. El trono de plata y madera de la reina maga permaneció vacío durante muchas estaciones. En el tiempo en el que Ariel permaneció en el interior del roble eterno, entendió que se necesitaba su voz en el consejo, y envió a dos seres que no eran más que su naturaleza oscura y luminosa, las gemelas Naestra y Arahan. Fueron reconocidas por Orión como la esencia de Ariel, y ocuparon un asiento a cada lado del trono de madera y plata de la reina maga. Tras más de 3 siglos apartada del mundo, Ariel sintió la mancha oscura de Morgur renacer, y aunque aún no había purgado su culpa, debía regresar para enfrentar este mal, y así fue como la reina maga finalmente emergió del roble eterno. Poco después, la tan esperada batalla se produjo. Orión comandaba las huestes, pero Ariel los acompañaba,
pues había perdido el miedo a Morgur tras enfrentar la oscuridad de su alma. Ariel superó los conjuros de los chamanes de rebaño con su propia magia y aislaron a Morgur, que quedó solo desafiante, pues se mantenía en pie por la voluntad de los dioses oscuros. Finalmente sonó una última cuerda de arco, y Morgur cayó muerto, con una flecha negra sobresaliendo de su ojo. Por fin había acabado la estación de la redención. Ariel y Orión volvían a estar reunidos, y los espíritus divididos de los elfos del bosque volvían a formar un todo. Aquel día se llenó de celebraciones. Pero el mal siempre acecha, y al mundo que fue le esperaba una última batalla. Ariel cayó enferma. Su cuerpo fue llevado al interior del roble eterno, y aquí aguardó su destino. Aparquemos la historia de Ariel para conocer a la otra parte involucrada en este relato. De nombre Alarielle la Radiante, fue la reina eterna de Ulthuan de la raza de los Altos Elfos. La reina eterna fue la sacerdotisa elegida de Isa en el mundo mortal desde la época dorada, y siempre ha habido una reina eterna. Alarielle fue la 11ª reina eterna en el cargo desde los días de Aenarion, hija del sabio Bel-Hador y Estriel la Plateada. Alarielle era fuerte hasta un nivel que a menudo hacía enloquecer a su madre. Su cabellera larga y suelta es como una nube dorada, y se decía que su belleza era sempiterna y tan grande que conmovía hasta las lágrimas a los dioses inmortales. El poder de la reina eterna era de la misma naturaleza. Por donde pasaba Alarielle, los campos germinaban y brotaban las flores. Cuando estaba alegre, los cielos se despejaban y la vida brotaba por el terreno luminoso en leguas a la redonda. Si lloraba, los cielos lloraban con ella, y si la ira nublaba sus ojos, el trueno retumbaba tras las colinas. Como era propio de una chica joven, en ocasiones escapaba de sus protectores para aventurarse en las profundidades de Avelor, hasta lugares en donde no la encontrasen por mucho que buscaran. Al volver, Alarielle comentaba como si tal cosa que había estado paseando con Cernala, una mujer cuyos cabellos brillaban como la luz de las estrellas. Nadie en la corte de Estriel sabía quién era esta mujer, así que la reina eterna, temiendo que en realidad su hija estuviese siendo víctima de las depredaciones de algún demonio o espíritu maligno, la envió a Lothair para que pasara algún tiempo con su padre. Alarielle aceptó sin proferir una queja, y nadie se preocupó en observar que Cernala había otorgado a la niña eterna la estrella de Avelor. Cuando Bel-Hador falleció, Alarielle ascendió al trono eterno como esposa de Finúbar el Navegante. Desde el principio, la nueva reina eterna dejó claro que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su tierra natal era amenazada. Muchos nobles objetaron ante esta postura, pero Alarielle les ignoró y empezó a ser más vista en los campos de batalla que su marido. A esto ayudó, obviamente, que por aquel entonces Ulthuan estuviera siendo atacado con un nivel de virulencia como no se había visto en años, y también por el hecho de que el rey Fénix se negó a sumar su voz a la de aquellos que exigían que su errática reina eterna obedeciese las tradiciones. Una y otra vez, Alarielle tomó el mando de ejércitos reclutados para defender Ulthuan, con su diáfana voz retumbando por todo el campo de batalla, y su suave toque aliviando incluso las heridas más letales. Ninguna reina eterna ha echado jamás en falta el respeto de sus súbditos, pero de igual modo puede afirmarse que, desde incluso antes de la época de Aenarion, ninguna reina eterna había conseguido ganarse la estima de su pueblo más de lo que lo hizo Alarielle. Aún así, había algunas tradiciones que Alarielle se negaba a romper. No blandiría acero, sin importar lo desesperada que fuese la situación, aunque hay que decir que tampoco le resultaba necesario, pues su toque, al igual que el de todas las reinas eternas antes que ella, era anatema para las criaturas de corazón malvado. Como sirviente de la naturaleza y de la luz, la reina eterna se oponía a la corrupción en todas sus formas. Era capaz de expulsar a los demonios con un simple toque, y solo precisaba de un gesto para desbaratar las negras ataduras de los no muertos. Controlaba todos los benévolos dones de Isa. No había herida que no pudiera sanar, ni desánimo que no pudiera disipar. Mas el poder de Alarielle menguaba según se fortalecía la oscura marea del caos, y el mundo mortal gritaba atormentado. Cuando el poder del caos estaba en su cenit, su forma mortal se debilitaba, su cabello brillante se volvía casi completamente blanco, y sus miembros
perdían el vigor y se hacían frágiles. Aun apareciendo en los campos de batalla, nunca dejó de lado sus obligaciones como suma sacerdotisa de Isa, ni siquiera en los momentos en los que a Ulthuan le hubiese resultado mucho más útil una líder guerrera que una oficiante religiosa. Avelor, en particular, era su debilidad. Alarielle podía caminar durante horas bajo sus hojas, igual que cuando era niña, hablando con los árboles tal como le había enseñado Cernala y aprendiendo de ellos todos los secretos que podía. A medida que el reinado de Finubar se desgastaba y los días se oscurecían, la figura de Alarielle se situaba más en primera línea. La hermandad de Avelor, que durante largo tiempo solo había tenido que preocuparse por defender a la Reina Eterna, se encontraba ahora esparcida por los 10 reinos, luchando codo con las milicias y nobles de aquellas tierras. Alarielle se hizo más astuta y decidida, y ya no se conformaba con esperar a que los problemas se desataran, sino que escudriñaba las nieblas de Ibrese y las laderas de las Anulí a fin de poder prevenir los ataques de los demonios. Para entonces su matrimonio ritual con Finubar ya había terminado, y era bien sabido que Alarielle había tomado al príncipe Tyrion como su consorte. Sin embargo, nadie aparte de los dos amantes era consciente de lo antiguo que era en realidad esa relación. Con la llegada del fin de los tiempos, el desastre golpeó a Alarielle. Aliatra, su hija y futura reina eterna, fue capturada, y ningún intento de liberarla tuvo éxito. Ulthuan entero lloró aquella pérdida, pues se creía que todo perecería si la línea de las reinas eternas quedaba cortada. Alarielle, cuya única preocupación era que su hija corría peligro, rezó pidiendo consejo. Fue entonces cuando Cernala acudió a verla una vez más, y se reveló ante ella como Lilead. Bajo la pálida luz de la luna, la diosa mostró a Alarielle cómo hacer uso de las raíces del mundo, una serie de antiquísimos caminos que unían entre sí todos los bosques del mundo, y la invitó a que buscase la ayuda de los elfos silvanos. Y es aquí cuando nuestras dos protagonistas entrelazan sus caminos hasta convertirse en un solo ser. Alarielle desapareció de Ulthuan durante muchos meses, y su ausencia fue muy sentida. Cuando por fin volvió, estaba muy cambiada. Durante su periodo en Azelloren, el alma de Alarielle se había entrelazado con la de la moribunda Ariel, que era a su vez la última encarnación de la diosa Isa. Mientras dormía bajo el roble eterno, la voluntad de Alarielle estableció su dominio sobre la de la diosa con la que se había fusionado. Aunque desde ese momento en adelante recordaría momentos de la vida de Isa, los pensamientos y decisiones de Alarielle seguirían siendo los suyos propios, no los de la diosa madre. Sus poderes, en cambio, se volvieron mayores de lo que nunca habían sido. Antes de su transformación, Alarielle ya poseía un control fenomenal sobre la magia de la luz y de la vida, pero después, con la esencia de Isa en su alma, su mirada podía hacer emanar una luz capaz de borrar cualquier oscuridad y de fulminar a aquellos seres malignos cuya mera presencia solía dañarla y dejarla debilitada. Este no fue el único cambio que experimentó Alarielle. El viento de la vida se fusionó con ella, convirtiéndola en un foco de renovación. A partir de entonces, quienes luchasen a su lado sentirían el poder de la vida correr por sus venas, sanando incluso sus más graves heridas y dando a los músculos agotados la energía suficiente para seguir combatiendo el tiempo que fuera necesario. Alarielle ya no era simplemente la reina eterna, ni siquiera el avatar de Isa. Ahora, Alarielle era la pura encarnación de la vida. Y entonces ocurrió que el caos devoró el mundo. Los vientos de la magia salieron despedidos, el roble eterno quedó marchito como único signo de existencia de aquel mundo, pero también brotes del árbol cruzaron el vacío. El núcleo del mundo surcó el firmamento y más allá, y de él iba agarrado un guerrero convertido en Dios. Transcurrieron años, siglos y eras, y cuando la vida se asentó en un nuevo lugar, el aliento del gran dragón revivió a Sigmar, para así conducirlo a los recién formados reinos mortales. Los vientos de la magia del mundo pretérito formaron realidades. Cada una de ellos creó una reinosfera con la característica de su magia, y en el reino de la vida de Ghyran, Sigmar despertó a Alarielle. Al haberse fusionado con Ariel y ser la encarnación del viento de la vida,
había traspasado el velo del humano a la divinidad y había renacido como Alariel, diosa de la vida y reina eterna del bosque radiante. Alariel pasea por Girán maravillándose con su esplendor y curando sus dolencias de la vida pasada. Se une al reino de la vida y, habiendo rechazado la compañía de dioses inmortales y no queriendo estar sola, planta las primeras vainas del alma de semillas salvadas del mundo que fue, y de ellos brotan los primeros claros Sylvaneth, cima de robles y raíz nudosa. Con el paso del tiempo brotaron más, y la reina eterna ofreció a sus vástagos como pastores de los nuevos mundos. Viajó por los 8 reinos, plantando semillas y creando alianzas, pero su poder y espíritu están en Girán. En sus dominios, reinos humanos de druidas y órdenes caballerescas, duardinos que viven en las raíces del mundo, a elfos que salvaguardan las piedras guía y otras muchas formas de vida, coexistían en paz bajo la atención de Alariel, a la que adoraban, y Girán se convierte en el jardín de los reinos. En los viajes de Sigmar por los diferentes reinos, llega el día en que deja inconsciente a Behemat en la expansión escabrosa de Girán. Es Alariel quien tiene que decidir su destino, y tras mucha deliberación, la reina eterna opta por la clemencia, permitiendo que la tierra de Girán envuelva a la bestia divina y que su prole, los Gargantes, lo cuiden mientras duerme. Es por ello que entre algunos de los Gargantes existe un gran respeto por la mujer de los bosques. Alariel tiene la forma de mujer a elfa extremadamente alta y de sorprendente belleza, que dobla fácilmente el tamaño de un humano. Su poderosa figura está adornada con vestidos y túnicas, y grandes alas en forma de ramas y hojas se elevan desde su espalda. Su energía y temperamento fluctúa con las estaciones, y fue en este momento de la era de los mitos, cuando Alariel tenía su aspecto de verano lleno de furia y energía, que engendró de su mano cortada a quien sería su lugarteniente más leal, la Dama de las Enredaderas. El panteón que Sigmar había creado llenó de vida y civilización los reinos. El orden reinaba, y el equilibrio parecía que llegaba a cada uno de los distintos puntos de los 8 reinos, pero toda civilización termina por devorarse. Desde el reino del caos, los poderes ruinosos pusieron sus ojos en los reinos mortales, y con artimañas fueron introduciéndose en la realidad. Tampoco ayudó que los dioses empezaran a mirar cada uno por sus asuntos. Alariel, cansada de las disputas, pasaba cada vez más tiempo en su reino. Aislada de los demás dioses, pasaba su tiempo con sus retoños y con Kurnoth el cazador. Fue entonces cuando se debilitó esta alianza que empezó una nueva era. El ambiente en Girán empezó a ser sombrío. Las disputas entre los Sylvaneth y las demás razas iban en aumento. Las cortezas de los bosques empezaron a pudrirse. Enjambres de moscas zumbaban por doquier, y para desesperación de Alariel, los ejércitos del caos pusieron pie en Girán. Nurgle codiciaba el exuberante reino de la vida. Sus ejércitos se propagaron como una epidemia y envió a muchos de sus mejores lugartenientes. Rotigus cubría las tierras con lluvias de plaga. Volatrax propagaba la viruela. Los glotales comandaban las huestes, y Tolgrug, el despreciable, quería entregarle al padre de las enfermedades la cabeza de Alariel. La reina eterna juró ante su corte real que decantaría la guerra a su favor, costase lo que costase, y así fue como empezó la Guerra de la Vida. Lo que se dijo en ese concilio queda borrado de la memoria de los Sylvaneth por la propia Alariel. El ataque de Nurgle fue rápido y devastador. Las otras razas aliadas de los Sylvaneth abandonaban sus tierras y marchaban buscando amparo. Esto granjeó el odio entre los Sylvaneth, y Alariel no perdonaría esta traición. La guerra no marchaba bien, se perdían claros en todos los reinos. La canción espiritual ya no comunicaba a los hijos de Alariel. Ante tanta desesperación, la reina eterna la embargó una profunda pena. En su desesperación, la reina eterna viajó hasta el abismo sombrío llamado el Hamadrydil. En aquel lugar de malicia atávica, plantó la vaina del alma de Drycha, esperando que naciera con fuerza, para enfrentar los desafíos que vendrían por delante. Cuando corría el invierno, un hecho aún socavó más la moral de Alariel. En la batalla de las lágrimas, un ejército dirigido por Horticulus Fangus invadió el continente de Kurnotheal. Allí chocan con Kurnoth el cazador, pero Kurnoth está de invernada y no cuenta con toda su vitalidad,
Aunque los Sylvaneth luchan con gran ferocidad, el dios es derribado. Con miras a devolver la lanza de Kurnod y sus restos a Alariel, una arbolegión del claro Bosque Corazón inicia un viaje desesperado. Solo una solitaria Dryade sobrevive para entregar su carga sagrada. Este lamentable relato heroico sería más tarde conocido como la matanza de la última cacería. Las largas estaciones de muerte y desastres habían marchitado el corazón de Alariel y amargado su espíritu. Todos sus intentos de sanar las tierras habían fracasado. La traición minaba la fe en sus amados hijos, y en arrebato de locura había desterrado a los últimos hijos de Durthu. Resignada ante la imposibilidad de derrotar a Nurgle, la reina del Bosque Radiante se recluyó en el valle secreto de Azelwyr y dejó que los últimos enclaves Sylvaneth peleasen solos. Es entonces cuando estalla la tormenta de Sigmar. La Huestormenta, caballeros sagrados, es la encargada de renovar la alianza con Alariel, pero esto lleva a que revelen sin querer a las fuerzas de Nurgle la ubicación del enclave oculto. Viendo que su santuario final ha sido corrompido, Alariel, roto de desesperación, se reduce a una vaina del alma. La Dama de las Enredaderas promete proteger a su divina madre y huyen mientras son perseguidos por Toglug el Despreciable. Tras muchos actos heroicos para mantener a salvo a Alariel, la Dama de las Enredaderas se sacrifica mientras la vaina del alma es plantada en la cima de la cumbre Piedra Negra para que pueda absorber el poder de los héroes caídos. Y fue entonces cuando las tornas cambiaron. Alariel renació en su faceta más belicosa. Cuando se irguió su canción de venganza se escuchó en todos los reinos mortales. Los prados de vainas del alma se vivificaron, y de ellos nacieron nuevas generaciones de Sylvaneth creados para la guerra y extraños espíritus forestales día tras día. Los errantes hijos de Durthu regresaron al lado de su reina, y por doquier, los Sylvaneth combatían el yugo del caos con renovada determinación. Junto con la Huestormenta de Sigmar, Alariel lidera las fuerzas contra la Puerta Génesis, el portal del reino que comunica con todas partes. Derrota a los glotales y cierra el portal impidiendo que las fuerzas del caos se derramen en Ghyran. Ante la llegada de los forjados en la tormenta y la primera posición a siglos de control por parte del caos, Alariel lleva a las arbolegiones hasta Diria, en el reino de Jade, para fundar las primeras de las ciudades llamadas Semillas de Esperanza. De esta manera se fundan la Ciudad Viviente, la Fortaleza Agua Gris y Phoenicium. Con Alariel en plena floración, sus hijos resurgen en los reinos mortales. Los Sylvaneth crecen, con arboledas de vaina del alma de las que brotan nuevos espíritus del bosque en números no vistos desde la era de los mitos. El cántico espiritual vibra audiblemente en el ambiente. En frentes innumerables, las hordas del caos son rechazadas por vengativas arbolegiones Sylvaneth. Surgen nuevas arboledas silvestres para reemplazar los paisajes devastados y corruptos. Con el crecimiento de las ciudades Semillas de Esperanza, la industrialización de Agua Gris convierte los manantiales a su alrededor en un cenagal tóxico. Alariel ordena a Roble Pálido, un señor arbóreo ancestral, que lidere varios clanes Bosqueterror contra la fortaleza Agua Gris. La agresión Sylvaneth es seguida por negociaciones en las que se permite una sola ruta de entrada y salida de la ciudad para que sus habitantes eviten el hambre, pero cualquiera que sea parte del camino es asesinado de una manera horrible. En un solemne ritual, Alariel se amputa de nuevo la mano para hacer renacer con un nuevo aspecto a su más leal lugarteniente. Con la magia de la vida, a Alariel le vuelve a crecer la mano rápidamente, y a la Dama de las Enredaderas se le entrega la corona verdiana para que encarne la vertiente más bélica de la Reina Eterna. La Reina Eterna parecía omnisciente, pues emergía de las raíces del reino para dirigir una campaña incluso cuando otra estaba terminando de consolidar su victoria. Es la salvadora de Erosia, heroína de Reunión de Claros de Tiria, y la arquitectó tras la destrucción de las torres de Invidia. Pero siempre había más bastiones del caos que erradicar, y con el progreso de los Sylvaneth surgió una nueva amenaza. Nagash conspiraba desde hacía eones para convertirse en el Señor Supremo del Cosmos. Alariel captó el aroma de la muerte en el aire, y concentrada como estaba en recuperar territorio a Nurgle, ordenó a Drycha y a los espíritus de Bosqueterror que emprendieran una misión. Cuando la explosión completa del necroseísmo se extendió por Ghyran, nadie entre los Sylvaneth estaba preparado.
La magia nigromántica se acumulaba en zonas bajas, se hundía despertando a los muertos, pero a la vez marchitaban las raíces del reino y cortaban las conexiones entre ellos. Para Alarielle, esto se parecía demasiado a lo sucedido antaño y no podía tolerarlo. Ya no padecía, así que la Reina Eterna se negó a retroceder ante esta nueva amenaza. La diosa vertió su furia vibrante en una nueva siembra, y de su canto de guerra surgieron los archiaparecidos, letales espíritus libres hechos para la batalla. Alarielle hizo un pacto con la Fata Monarca para hacerse con fatas del Céfiro, seres alados que les otorgarían a los archiaparecidos el poder de volar. La propia Alarielle lideró una coalición de claros que venció la anteriormente invicta procesión encabezada por la caballero del sudario llamada Baronesa de las Islas Cripta. Allá donde se enfrentaron a las fuerzas de la no vida, el bosque cobró vida. El necroseísmo había despertado a seres mágicos que luchaban del lado del orden natural. A causa del necroseísmo, muchas de las ilusiones que guardaban las criptormentas desaparecen. La ira de Alarielle crece al conocer este hecho, y aunque mantiene su pacto con el dios o rey, envía a muchos de sus hijos de Durzu para encontrar y sellar las criptormentas ubicadas en Girán, para que sus males no pongan en peligro a su reino. Durante estos acontecimientos, Morathi planea su ascensión a la divinidad. Engaña a Sigmar para entrar en todas partes. Para ello convence a Alarielle para que abra el portal del reino que conduce a todas partes desde Girán. Alarielle acepta, y una fuerza combinada de hijas de Kaine y forjados en la tormenta entran en las fauces de Barantas para que en secreto Morathi escape con la piedra del reino llamada Baranita, dejando a los forjados solos ante las huestes del caos. Nagas seguía adelante con sus planes y envió a 3 de sus mortarcas a diversos reinos. Manfred fue hasta Girán para colapsar un reino portal, el Portal Sangrante, que conducía a Siis y hacer que el Nadís se expandiera por Girán. Alarielle no lo iba a permitir. De la batalla bajo los cielos de Jade, entre la radiante diosa de la vida y el oscuro rey de la sangre, solo uno podría sobrevivir. El ritual nigromántico de Manfred quedó roto por la magia de Alarielle, y el oscuro huyó a través del portal sangrante, dejando atrás a sus monstruosas creaciones para que cubrieran su fuga. En la batalla siguiente que se dio entre Nagas y Teclis, por el cual desapareció la magia nigromántica del necroseísmo, Alarielle ayudó a Teclis desde su báculo lunar que ella mismo le regaló en un mundo ya pasado. Con la caída de la magia de la muerte, se alzaría la magia de la vida. Alarielle fue hasta el roble eterno y trazó un ritual de la vida, aunque los hombres bestia, contrarios a toda forma de orden, lucharon con uñas y dientes para detenerla, no lo consiguieron, y el rito de la vida se liberó como el agua en una cascada por los reinos. La propia tierra se estremeció y tembló, sacudiéndose la maldición de Nagas y liberando entidades antiguas y nuevas. El roble eterno comenzó a moverse, el río Vitalis volvió a fluir limpio, las raíces del roble se hundieron en el lecho del río y aquel árbol seco, petrificado durante su deriva etérica desde el mundo donde nació hasta la esfera de Girán, pasó del negro al pardo, y de él brotaron diminutas yemas verdes. De su fruto brotaron los aparecidos canción de guerra, que llevaron la canción espiritual a todos los reinos. El rito de la vida de Alarielle se impregna por todos los reinos, y es en Gur donde un antiguo ser de una extinta raza escapa de su montaña prisión. El rito de la vida es un hechizo tan potente que trae consecuencias a todos los habitantes de los reinos, pero no le ha concedido a Alarielle algo que ella deseaba. Detrás de ocupar el vacío que había dejado el alzamiento de la muerte, había algo más. Alarielle deseaba traer de vuelta a Kurnot, así se lo dice en una conversación privada a Lord Croak, aunque todo parece indicar que algo sobre Kurnot nos deparará el futuro. En el actual tiempo de la bestia, Sigmar quiere dar un golpe en la mesa, y para ello lleva a cabo la mayor cruzada que se haya hecho hasta ahora para recuperar territorio y fundar 2 nuevas ciudades. Esta cruzada doble parte de Hammerhar, la ciudad de 2 colas dividida entre el reino del fuego y de la vida, y es en este último reino donde Alarielle tiene que volver a ayudar a la civilización, pues Nurgle sigue contaminando las tierras con una lluvia pútrida. A la vez, la Reina Eterna convoca otra lluvia para restaurar el orden natural. A estos acontecimientos se les conoce como el duelo de lluvias.
Y hasta aquí este resumen de mi personaje favorito, Alarielle, la reina eterna, el bosque hecho carne. Y aunque yo no sea imparcial por tenerla de favorita, Alarielle es un personaje que ha estado presente en prácticamente toda la historia de Age of Sigmar. Siendo más o menos protagonista, se ha visto involucrada de una forma u otra, ya sea luchando ella misma o dando apoyo a un tercero, siendo la partícipe de la caída de un poder o dejando escapar sin intención a otra divinidad. Para mí, la Alarielle de los reinos mortales tiene más que ver con la antigua Ariel de los elfos silvanos que con la Alarielle de los altos elfos, aunque fuese esta última la que predominara cuando se fusionaron. Y hablando de elfos del mundo que fue, en los reinos mortales es un nuevo comienzo para ella, ya que no desea la compañía de los otros dioses a elfos, ni rescatar almas del interior de Slanes. Ella es el bosque, la naturaleza. Sus hijos son los Sylvaneth. Un ejemplo de esto es cuando nacen los aparecidos arbóreos. Se dice de ellos que son seres que recuerdan a antiguos guardianes de los bosques de otro mundo. Esto, claramente, es una referencia a los elfos silvanos del mundo que fue. Alarielle ha crecido como personaje, purgado los pecados de su antigua vida, y mira a los ojos a todo poder que ose desafiar al bosque. Espero que os haya gustado este vídeo, al que le he dedicado mucho tiempo y mimo al hacerlo, porque, como os he dicho, es mi facción favorita, y Alarielle es uno de los mejores personajes de este universo. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.